Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Saquen sus Biblias, agarren sus poderosas Biblias, ya las tienen aquí a la mano, ya con su Biblia en mano. Este es poderosísimo para transformar vidas. Esta es la palabra del Creador del universo. A veces no dimensionamos realmente lo que tenemos aquí. No lo valoramos, lo que tenemos aquí. Imagínate que el creador de todo el universo, de los cielos, de los mares, de las constelaciones, de las galaxias, de las células, de los protones, al que se le ocurrió hacer el iris, aquel que se le ocurrió hacer el sistema respiratorio, sistema nervioso, aquel que creó la huella digital única en todo, entre todos los seres vivos, o sea, aquel que es el todopoderoso, aquí plasmó su plan de vida para ti y para mí. Aquí plasmó su amor, su fidelidad. Aquí plasmó en mil ocasiones, a través de su pueblo, nos vino a enseñar literalmente esta relación que Dios, el Creador, quiere tener con nosotros. Esto es el manual del fabricante. Debemos de honrarlo. Debemos de amar la palabra, debemos de gustarla como ese tesoro, como ese platillo suculento que alimenta, que fortalece, que transforma, que limpia nuestros corazones, que le da propósito a nuestras vidas, que nos levanta y nos fortalece. Aquí tenemos la palabra del Creador del universo dada a todos nosotros. Esto es un tesoro que Dios nos ha dado, un tesoro increíble, que haríamos bien a estar meditando en la palabra de Dios todos los días, de día y de noche, porque seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto en nuestro tiempo y todo lo que hagamos va a prosperar y nuestra hoja no caerá. ¿Sabes algo? La palabra de Dios es la mejor inversión que tú y yo podemos hacer y es lo que debemos de inculcarle a nuestros hijos para que tengan literalmente esa identidad bien firme y en este mundo lleno de ideologías, de filosofías, de tantas cosas que quieren meterle a los jóvenes, a los niños para perderlos en su identidad y perderlos en este mundo, que la palabra de Dios sea ese agua que limpia, que purifica, que rescata, que restaura, que santifica, que refresca nuestras vidas. Así es que medita en la palabra, compártela a tus hijos y juntos estemos estudiando las Escrituras. Por eso hacemos todo, aquí en La Roca hacemos todo lo posible para que tú tengas contacto directo con las Escrituras. Los martes, ¿no? Proverbios para la familia, los jueves, Génesis, los maratones que hemos hecho, también los domingos, la predicación de Juan, y también vienen otros estudios, primero Dios, que vamos a arrancar lunes y miércoles, con la finalidad de que toda la familia tenga acceso a la palabra de Dios. Y también está lo de Right Now Media, que ya lo platicamos. Así es que bueno, vamos al estudio de hoy. Estamos en Juan capítulo 8 y vamos a volver a estudiar el versículo 29. Esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo es una declaración fuerte, es una declaración maravillosa, es una declaración que debemos de analizar. Le titulé el día de hoy es agradar a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque la finalidad de todo es agradarlo a Él, es tener una relación con Él, es buscar honrarlo a Él y agradarlo a Él. El pecado, lo que hizo en el ser humano es apartarnos de Dios, es alejarnos de Dios y es buscar agradarnos a nosotros mismos. Y este mundo gasta millones de dólares para que tú se lo compres, para que tú compres que bueno, para que tú seas feliz tú tienes que buscar tu propia felicidad y eso es lo más alejado de la realidad. Porque todo el mundo está buscando la felicidad y dime si la han alcanzado. Pero aquel que viene a Jesucristo no anda buscando su propia felicidad. A todos los que venimos a Jesucristo reconocemos que somos pecadores, reconocemos que fallamos, reconocemos nuestra necesidad del Creador y de una relación con el Creador del universo. Y entonces es cuando empieza a entender el propósito de tu vida y empieza a caminar en el propósito de tu vida y entonces empieza a vivir una paz que no te la da este mundo, una verdadera felicidad que no te la da este mundo.
Por eso lo más importante es que tú y yo entendamos nuestra identidad bajo la guianza de la palabra de Dios. Por eso es importante meditar en ella, que no te vean la cara de what. Muchos te van a decir, es que Dios dice, a ver, pues dime dónde dice, porque muchos te dirán. Y lo malo y lo más triste es que cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque todos van a llegar a la presencia de Dios, algunos como hijos, pero otros para juicio eterno. Y aquí el punto es que nadie se va a escudar diciendo, pues es que es lo que me enseñó Huguito. No, pues es lo que me enseñó el pastor o el sacerdote o el rabino o mi religión o mi denominación cristiana o mi movimiento o mi filosofía. Pues es lo que a mí me enseñaron. No, te va a decir, pues yo te dejé mi palabra. Te dejé mi palabra, dejé por escrito y sellado con la sangre de mi Hijo, para que tú pudieras conocerme personalmente. Por eso, si algo yo te puedo suplicar, que agarres tu Biblia, la que tengas, salvo, como les digo, la única Biblia que sí está manipulada y está tergiversado el mensaje principal, es la de los Testigos de Jehová, es la única. De ahí en fuera, la Biblia que tengas es buena traducción, agárrala, empieza a estudiar, a meditar. El Evangelio de Juan, agárrate la carta de Gálatas, la carta a los Romanos es poderosísima, Colosenses, Filipenses, Primera de Juan, deleítate en las Escrituras y te vas a dar cuenta del gran amor de Dios hacia tu vida. Por eso es importante conocer las Escrituras. ¿Queremos agradar a Dios? Solo hay una manera, a la manera de Dios. Si yo tengo a mi esposa y yo digo, bueno, es que yo te amo, bueno, a mi manera, pues no sirve. No sirve que yo le diga a mi esposa, pues yo te amo a mi manera. No sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que amarla como ella lo necesita, no como yo quiera, ni como yo considero o como yo pienso. No sirve. De la misma manera con nuestro Creador. La única manera de honrarlo y agradarlo es a su manera. Y Él lo puso por escrito. Y aquí no hay pierde. Y caminamos sobre lo seguro, querida familia, amigos. Lo mejor que yo te puedo enseñar es estudia las Escrituras. Agarra tu Biblia, la que tengas, Reina Valera, Ediciones Paulinas, la de Jerusalén, la latinoamericana, la NBI, no sé, la que tengas es buena traducción, estúdiala, salvo, como les digo, la de los Testigos de Jehová, que es otro tema. Sí está manipulada y se los puedo comprobar con el texto original en griego. Pero bueno, vamos al punto. Estamos estudiando esta declaración impresionante que nuestro Señor Jesucristo hizo. Recordemos el contexto, que está hablando con los judíos, está hablando con los sacerdotes, y a los sacerdotes les está diciendo esto, ¿no? Les dijo a los mismos sacerdotes judíos, en sus pecados moriréis. ¿Por qué? Pues porque no creen en mí, porque se justifican a sí mismos en sus obras. Pues sí, como yo soy sacerdote, como yo enseño, como yo predico, como yo instruyo y como yo soy un maestro de la Torá, maestro de la ley, pues entonces yo ya me fui al cielo. Y Jesucristo vino a decirles, pues no, porque ninguna obra tuya te puede salvar, solo la obra de Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo a los mismos sacerdotes que predicaban la palabra, a los fariseos, se los dijo, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el único sacrificio que el Padre acepta. Él es el único sacrificio, la única ofrenda que recibe Dios, el Padre, el único. Y aquí en el versículo 29 les dice una declaración maravillosa, preciosa, que es una enseñanza enorme para ti y para mí. Dice en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Esta primera declaración que hace Jesucristo, ya la vimos el domingo pasado. Les decía que mi seguridad es que Dios está conmigo. Mi seguridad es que Dios está conmigo, sea cual sea la situación, como lo vimos el domingo pasado. Sea cual sea tu conflicto, sea cual sea la situación que estás viviendo, sea cual sea la crisis que estás viviendo, sabes que el Señor está con nosotros. No
porque haya problemas, no significa ¿cómo se llama? Que Dios no está con nosotros. Que cuando hay conflictos en nuestras vidas, que cuando hay una enfermedad, que cuando hay un problema, si te despiden del trabajo o no has conseguido un trabajo o se te va el cliente estrella o tienen que operar de emergencia a tu hijo o a tu hija, o te da una enfermedad a ti y no sabes cuánto tiempo vas a vivir, o alguien tiene un accidente. No por este tipo de situaciones podríamos decir, ¿sabes qué? Es que Dios no está conmigo. Porque si Dios estuviera conmigo, entonces todo sería color de rosa. Yo no me enfermaría, yo tendría prosperidad económica, yo esto, yo lo otro. No, espérate, eso es antibíblico. La Biblia nos enseñó, como ya lo vimos el domingo pasado, que literalmente el hecho de que Dios está con nosotros no implica que todo va a ser color de rosa, no implica que todo va a estar perfecto. Aún como hijos de Dios, podemos pasar como los mismos apóstoles. Ese es nuestro ejemplo más claro. Los apóstoles pasaron persecuciones, hambre, fueron azotados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron asesinados otros. ¿Y qué dirías? ¿Dios no está con ellos? ¡Claro que sí! Y el día de hoy están en la presencia de nuestro precioso Creador. Y honraron, con su vida y con su muerte, honraron el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabes qué? No porque haya situaciones difíciles en nuestra vida, no significa que Dios no esté con nosotros, como ya lo vimos el domingo pasado. Y vamos hoy al punto número 2. El punto número 2 dice, voy a volver a repetir el versículo 29, dice, porque el que me envió, hablando del Padre Celestial, el que me envió, conmigo está. Grábatelo, el Señor está contigo, Él te ama y está contigo. No me ha dejado solo el Padre. Y así como el Padre estuvo con Jesucristo siempre cuando estuvo aquí temporalmente en la tierra, y el Padre ha estado siempre con su Hijo Jesucristo en la perfecta unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios, de la misma manera el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, quiere estar contigo y conmigo. Quiere estar con nosotros. A través de su precioso Espíritu Santo, Él el día de hoy está con nosotros. Habita en cada uno de los creyentes, habita en ti, habita en mí. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Precisamente que, se veía bonita la mano. Que el Señor está con nosotros, pero hay una parte muy importante que dice, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta declaración es muy importante. Esta declaración es muy importante, querida familia, porque Jesucristo dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí lo vamos a ver en dos caminos. Una, el camino del Cristo, del Hijo de Dios, del Mesías. Por supuesto, Él siempre ha hecho y hará e hizo todo lo que le agradaba al Padre. ¿Por qué? Porque Él se iba a presentar como el sacrificio perfecto para cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Él sí cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Él sí cumplió la ley a la perfección. Él es la ley encarnada, la Torá encarnada. Por lo tanto, Jesucristo puede decir, porque yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque vino literalmente para podernos salvar. Tenía Él que ser perfecto. Tenía Él que cumplir la ley a la perfección. ¿Para qué? Por eso la muerte no lo pudo retener. Él tuvo autoridad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él estaba sin pecado. Como dice Hebreos capítulo 4, y como lo vamos a leer más adelante, Hebreos capítulo 4 habla de que, ¿sabes qué? Acérquense confiadamente al trono de la gracia. No tienen un sumo sacerdote al cual no se pueda compadecer de vosotros, hablando de Jesucristo. Él como nuestro sumo sacerdote, dice, no tienen un sumo sacerdote que no se compadezca con ustedes. Claro que se compadece Jesucristo de nosotros. Dice, porque Él fue tentado en todo, pero la gran diferencia es que Él sin pecado, como dice Hebreos 4. Por eso la muerte no lo podía retener al dador de vida, porque en Él no había pecado. Y el poder de la muerte es el pecado. Y como en Él no había pecado, la muerte no tenía poder ni autoridad sobre Cristo Jesús. Por eso se levantó de entre los muertos. Y por eso Él
Fue el sacrificio perfecto y completo que se presentó delante del Padre. Así es. Entonces, número uno, Él siempre agradó al Padre. Él siempre honró al Padre. Él siempre obedeció al Padre. Y de repente nos volteamos a ver tú y yo decimos, ¿no? Chin, pues yo no. Yo la verdad le he fallado muchas veces. Le he fallado muchas veces, de las cuales me arrepiento y me avergüenzo. Pero adivina qué. Por eso vino Cristo Jesús, a salvar a todos los pecadores como tú y como yo, a restaurar lo que se había perdido, a rescatarnos y a reconciliarnos con el Padre. Él, siendo el perfecto, reconciliando a la humanidad a través de su sacrificio en esa cruz, para restaurar nuestra relación con un Padre perfecto y santo. Entonces, ahora nos presentamos delante de Dios no por nuestras obras, sino por la obra perfecta y completa de Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús, no porque sea una frase que tenemos que decir, sino porque es un concepto que tenemos que vivir y entender. No es, bueno, oro y en el nombre de Cristo Jesús. Pues no, es entender, vivir el concepto que solo puedo llegar al Padre a través del sacrificio perfecto y de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Dios hecho hombre, reconciliándonos con el Padre perfecto. Ahora, ese es el primero, entender que tú y yo, aunque somos imperfectos, literalmente vino alguien que agradó al Padre en todo, y Él nos reconcilia con un Padre perfecto y santo. Ese es el punto más importante que tú y yo tenemos que entender. Pero el punto también muy importante que tenemos que entender es nuestra reacción, nuestra respuesta. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que tú y yo solo respondemos al amor de Dios. Respondemos a su acto de amor, de sacrificio en esa cruz. Es decir, que tú y yo queremos agradar a Dios y honrar a Dios porque Él dio su vida por nosotros, lo entregó todo por nosotros. Cuando entiendes eso, solo quieres agradar al que te salvó. Ahora, debemos de entender algo. También tenemos que ser súper neta, súper honestos, de que el día de hoy, el decir soy cristiano, se ha denigrado mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchos que tristemente no predican la santidad, no predican el guardarse, no predican la reconciliación, el arrepentimiento de pecados. Solo predican las partes bonitas de la Biblia, pero no predican las cláusulas. Solo predican las bendiciones de Dios, pero no predican el mensaje completo. ¿Dios quiere bendecirnos? Claro que sí. Por supuesto que sí. Vamos a leer un pasaje que es muy, muy, muy famoso. Un pasaje donde muchos predican y hacen énfasis y énfasis y énfasis. Dice Deuteronomio capítulo 28. Dice, bendito serás tú en la ciudad. Versículo 3. Y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar.
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Estos versículos son súper famosos. Estos versículos son muy predicados. ¿Por qué? Pues porque son vitamina pura, ¿no? Te fortalecen, te animan, y Dios te va a bendecir y va a bendecir y te va a prosperar y va a bendecir tu economía, y tu alacena va a sobreabundar, y todo el vientre de ¿cómo se llama? Vas a tener muchos hijos, y tu trabajo va a ser muy bendecido, y tu hogar va a ser bendecido, y tu economía va a ser bendecida, y multiplicará tus finanzas. Y todo el mundo pues dice, pues yo recibo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿Dios está diciendo la verdad aquí, sí o no? La respuesta es sí, Dios no miente. ¿Estas son promesas de Dios, sí o no? La respuesta es sí, Dios cumple lo que promete. Entonces esto es verdad. Y otros podrán decir, sí, pero esto fue para el pueblo de Israel, al pueblo judío. La pregunta es, ¿las promesas que Dios le dio a Abraham son para ti o no? Las promesas que Dios descansó en Abraham y en su descendencia, como estas también, ¿son para ti o no? La respuesta es sí, son para ti. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hay muchos pasajes, por ejemplo en Gálatas, en Romanos, que habla precisamente de que tú y yo somos injertados a esas promesas. Tú y yo, que éramos ajenos a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Tú y yo, siendo gentiles, somos injertados en las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por la fe, como el apóstol Pablo enseña en la carta a los Gálatas. Por la fe, somos injertados en ese pueblo. Y estas promesas no solo son para el pueblo de Israel, son para ti y para mí. Aquí el punto que dices, ay, a todo dar, pues que Dios me bendiga, me prospere y me haga multimillonario. Aguántame el corte. Claro que sí. Para Dios no hay ningún problema las finanzas. Para Dios no hay ningún problema los clientes. Para Dios no hay ningún problema. Ningún problema. Aquí el punto más importante son, número uno, los propósitos de Dios. Y también el corazón que Dios ve en cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está en la lana, créeme lo que Dios no va a fomentar tu idolatría. Pero si tu corazón está en el Señor, en honrar y agradar a Dios, ¿sabes qué? Dios puede bendecir sin problema. Pero aquí hay algo muy importante, muy importante. Todos esos versículos que les acabo de leer tienen versículos antes. Porque si te fijas, empecé a leer a partir del versículo 3. ¿Pero qué dice el versículo 1 y 2? La cláusula. Si te brincas la cláusula, entonces ya te brincaste todo el poder, el power, la realidad, la llave para que Dios bendiga nuestros hogares. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, significa todos, aquellos mandamientos que te son incómodos, también, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabes qué? Todas estas promesas, todas estas bendiciones son para ti y para mí. Ahora, algo muy importante: obedece a Dios, honra a Dios.
Honra a Dios, obedece a Dios. Queremos a veces las bendiciones de Dios, pero somos rebeldes a sus mandatos, somos rebeldes a sus mandamientos. Queremos hacer nuestra propia voluntad y nuestra vida está completamente en caos muchas veces. Mi vida matrimonial está en caos, mi vida con mis hijos está en caos, mis jóvenes están en caos, mi adolescente está en caos, mi economía está en caos. Mi trabajo está en un caos, mi vida personal está en un caos. ¿Y sabes por qué? No por Dios, sino por nuestra rebeldía a los mandatos y mandamientos de Dios. Porque Dios da mandamientos para el matrimonio, Dios da mandamientos para los padres hacia los hijos, Dios da mandamientos de los hijos hacia los padres, Dios da mandamientos a los que son patrones sobre sus trabajadores, Dios da mandamientos también en finanzas, de administración financiera. Dios da mandamientos en mi comunión con Él. Pero como a veces por ignorancia no los hacemos, por eso es importante que tú y yo estudiemos las Escrituras, para que podamos entender qué es lo bueno y qué es lo malo, cuáles son los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios me manda, y no lo que yo creo, o lo que me inculcó mi denominación, o mi corriente, o mi filosofía, o mi religión, o el Dios en el que yo me he creado en mi mente, sino en base a lo que Dios estipuló en su palabra. ¿Sabes qué? Estos son tus mandamientos. Y si yo los cumplo, Señor, yo sé que te honro. Dios dijo, ¿quieres honrarme? Aquí está, te lo dejo por escrito. Esta es la manera en la cual. Y sabes algo importante, querida familia. Muchas veces tú y yo tenemos crisis, tenemos caos en nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros adolescentes, por la música, por el novio, por esto, por lo otro, por las finanzas nuestras, por esto, porque desconocemos o somos rebeldes a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesucristo dijo en el versículo 29, ¿sabes qué? Mi Padre siempre está conmigo, Él no me deja, está siempre conmigo. Dice, porque yo siempre hago lo que le agrada. Qué mensaje tan profundo y tan importante, que con tantas ramificaciones. ¿Sabes por qué? Porque te lo voy a poner en términos muy prácticos. Si tú eres mamá o tú eres papá, imagínate que tienes un hijo o una hija de 11 años y empieza con una rebeldía a los 11 años. Y llega un momento donde tu hijo o tu hija de 11 años te empieza a desobedecer en todo y decide irse de tu casa, apartarse de ti, decir ya no quiero vivir contigo, mamá, o ya no quiero vivir contigo, papá, y me voy de la casa. Y tú le dices, espérate, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo allá afuera están los peligros? O sea, no, quédate en casa, obedéceme. Si yo te digo mandamientos aquí en mi casa como mamá o como papá, te pongo órdenes y reglas, son porque te amo y porque quiero lo mejor para ti, porque quiero formar un carácter en ti de un hijo o de una hija que tenga una plenitud. Pero si el niño o la niña de 11 años es rebelde y decide irse de la casa y darle la espalda a papá o a mamá y hacer de su vida un papalote, tú como mamá y como papá sabes que van a sufrir, sabes que van a llorar, sabes que van a pasar muchos peligros y sabes que hasta los pueden matar si están allá afuera solos. Pero ¿qué pasa si la hija o el hijo se queda en casa? ¿Qué pasa si el hijo o la hija decide obedecer y honrar a su papá y a su mamá y quedarse en su casa? ¿Qué pasa con ese hijo? Crece, no le falta comida, no le falta educación, tienen sus cositas, su ropa, porque papá y mamá siempre buscan proveer para sus necesidades, guiar, cuidar. La familia, querida familia, la familia es el núcleo donde Dios nos enseña una relación con Él. De la misma manera Dios dice, no te vayas, no te salgas de mi cobertura, de mi protección. ¿Cuántas veces Dios nos enseñó a través del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel era rebelde, echaba a sus espaldas los mandamientos y ordenanzas de Dios y les iba como en feria. Lee Daniel capítulo 9, lee Esdras capítulo 9, lee Nehemías capítulo 9. Lee Nehemías capítulo 9 y te vas a dar cuenta de la fidelidad de Dios, pero de la rebeldía del pueblo.
Y cada vez que un hijo es rebelde a su padre, ¿sabes qué? Le va mal. No hay camino de bendición, no hay bienestar. Si un hijo se rebela contra papá, le va mal. Si nos rebelamos contra nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama y nos ha dado mandamientos y ordenanzas, ¿para qué? Para nuestro bien, no para los de Él. Él está sentado en su trono, son para nuestro bien. Y tú crees que uno dirá, sabes que sí, pero ahora ya estamos por la gracia, ya no es la ley, y ya no aplica eso. Déjame decirte que eso es ignorancia, porque el mismo Jesucristo lo dijo. Yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla, y Él sí cumplió la ley. Ahora la ley, el tratar de honrar a Dios a través de su preciosa palabra y sus ordenanzas y mandamientos, no significa que nos ganemos el cielo, para nada. La única manera de tener salvación es a través de la fe en el sacrificio del Hijo de Dios, tan. Pero si yo quiero honrar a Dios y he entendido el sacrificio de su Hijo, tan costoso, que el Padre entregó lo que más amaba por ti y por mí, a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el día de hoy lo que yo quiero es honrar a Dios, agradar a Dios, buscar que Él se complazca en mi vida, ser agradecido. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos aleja de Dios, porque nuestra rebeldía nos aleja de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. ¡Qué versículo tan heavy! Nuestro pecado nos aleja de Dios. Nuestro pecado nos aleja de Dios, y al grado de que Dios no escucha nuestras oraciones. Si queremos ser rebeldes, si queremos hacer nuestra voluntad. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien, familia amada. El tener relaciones sexuales sin estar casados te aparta de Dios, por más que hagas lo que hagas. No creas que puedes tener una relación con Dios cuando tú estás teniendo relaciones sexuales si no estás casado o estás casada. No puedes tener, estás completamente destituido de la presencia de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Tanto aborrece y odia el pecado que mira la cruz. Mira la cruz, es el ejemplo más claro que tú y yo tenemos de cómo Dios odia el pecado. Y también la cruz lo que nos grita es: a ese grado tú y yo somos pecadores, que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir en esa cruz por ti y por mí. Por lo tanto, cuando alguien dice, pues, ¿qué tiene? Vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Dios es amor. Él no se va a enojar si yo tengo relaciones con mi novia o con mi novio o con mi pareja. No, déjame decirte que estás engañado, estás engañada. Y no tienes una relación con Dios y no conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios, tendrías temor de Dios y tendrías terror de apartarte de Él. Tú puedes estar viviendo una religión, haciendo prácticas, rituales, pero con tu corazón completamente apartado de Dios. Tú puedes saberte todas las canciones de la alabanza, tú puedes leer inclusive la Biblia, pero si no la vives, no tienes una relación con Dios. La verdadera relación con Dios es buscar obedecerle, honrarle. Tú eres mamá, tú eres papá, me lo vas a entender muy bien. ¿De qué te sirve que tu hijo te regale una carta bonita o una camisa o una blusa para las mujeres o unos zapatos cuando no te honra, cuando te desobedece, cuando es rebelde a lo que tú le mandas? ¿Tú qué quieres como mamá o como papá? ¿Que tu hijo te regale unos zapatos o que te obedezca? ¿Que te regale una bolsa o una camisa o un reloj o que te obedezca? Dios lo que busca es obediencia, no lo que tú puedas darle o hacer por Él. Dios prefiere 1000 veces que yo le obedezca a que yo predique la palabra. Dios lo que quiere es que yo le obedezca antes de cualquier otra cosa. Ya si predico, si enseño, si hago, pues está bien. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios quiere como primera instancia.
Lo que Dios quiere de mí es que yo le obedezca, porque Él es mi Padre. Y la única manera de honrar al Padre es obedeciendo. Dice el versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. Miqueas capítulo 3 versículo 4 dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Tú y yo podemos ir todos los días a la iglesia. Tú y yo podemos darnos nuestros golpes de pecho, cantar alabanzas. Tú y yo podemos inclusive hasta dar estudios bíblicos. Pero si no obedecemos a Dios y lo honramos, estamos completamente perdidos. Hay un caso muy triste que me compartieron. Muy triste. Y lo voy a modificar un poco para no hablar específicamente del caso. Pero voy a decir lo que esta persona describe. Una persona que, bueno, por cuestión de tiempo lo voy a concretar. Pero esta persona, cuando le empezaron estaba en una relación prohibida, y le empezaron a predicar la palabra y le empezaron a decir que sabes que tienes que arrepentirte, tienes que renunciar a esa relación, tienes que obedecer a Dios. Y esta persona al principio lo quiso hacer, pero después su carne le ganó y la verdad nunca tuvo una conversión real. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues regresar al lodo. Como la puerca lavada regresa al lodo. Y regresó a esa relación prohibida. Y ya después empezó a autohacerse su coco wash, diciendo, yo sigo siendo cristiana, porque sigo creyendo en Cristo. No sé en qué Cristo, porque no es el de la Biblia. En la persona y en el personaje para mí es importante. La relación con Dios es importante. Ahora sé que mi relación con esa persona, esa relación prohibida, no me aleja de Dios. No es algo que no le agrade a Dios, pues es amor. Ya a estas alturas, en la actualidad, estoy en paz con esa parte. Es la declaración y conclusión de esta persona. Qué triste y qué perdida está. Porque podemos decir, y podemos poner este ejemplo no específicamente en un caso, sino en cualquier caso. Yo puedo tener a mi amante, ¿no? Tengo a mi esposa y tengo una movida por ahí y decir, no, pero Dios me ama porque Dios es amor, porque Jesús es amor. Pues no, y yo le canto, y aparte yo doy mis diezmos y mi ofrenda, y yo predico, y yo hago esto, entonces Dios se agrada de mí. Pero pues esta área, pues es amor, ¿no? Pues no. O alguien podrá decir, no, pues ¿qué tiene? Una relación prohibida, ¿no? Pues una relación que Dios no honra y que nunca le va a gustar. Pues una relación entre dos hombres, una relación entre dos mujeres. Pues es amor. Y Dios es amor. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Dios es amor. Y aparte, pues Cristo pues ya vino a librarnos de la ley. Por lo tanto, ahora ya es pura gracia y puro amor. Entonces no tiene nada de malo. Y eso es lo que se va a predicar en muchos lugares. Y se va a enseñar en muchos lugares. Y ese es el primer paso. Porque luego el siguiente paso que viene en esta degradación de la sociedad es pues un hombre de 50 años que se enamora de una niña de 12 años. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué tiene de malo? Estoy enamorado de esta niña de 12 años. Es amor. Bro no. Oye, tipín, tiene 50 años y ella 12. Pudiera ser tu nieta, hijo. Pero es amor. ¿Qué tiene de malo? Y Dios es amor. No tiene nada de malo. Si yo la amo y ella me ama, pues ¿por qué se van a atacarnos y a ¿cómo se llama? Segregarnos y a enjuiciarnos ustedes? Es amor. Perdóname, no conoce este mundo el amor. ¿Quieres conocer el amor? Conoce a Cristo Jesús. No hay manera, querida familia, en la cual tú puedas estar en pecado y decir que tienes una relación con Dios.
que estás mintiendo o que tienes una relación que no está bien o estás teniendo relaciones sexuales sin estar casado, o puedo continuar y continuar y continuar y decir y creer que tienes una relación con Dios. Seas cristiano, seas católico, seas como te digas, no importa. Si no obedeces a Dios y su palabra, estás completamente apartado de Dios. Y dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados, el que lleva una doble vida, no prosperará, mas el que los confiesa, el que habla y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Job capítulo 11, versículo 13, si tú dispusieras tu corazón y entendieres y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad o algún pecado hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que morare en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que ya pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. ¿Sabes qué? Todo empieza con esto: disponer tu corazón y extender tus manos a Él. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. La gran diferencia es que un hijo de Dios, una hija de Dios, no se queda en el lodo. Entendemos lo que Dios enseña y queremos honrar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por mí, ¿yo qué puedo hacer? Si Cristo murió, si entiendes que Cristo murió por ti en esa cruz, y ves ese sacrificio tan horrendo, tan espantoso, tan sangriento, tan duro, al Hijo de Dios muriendo, sacrificado como un animal en esa cruz, siendo desangrado, siendo desgarrado. ¿Por quién murió? Por ti, por tu pecado. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes lo que llevó a Jesús a esa cruz, entonces odias lo que llevó a Jesús a esa cruz. ¿Y sabes qué es lo que llevó a Jesús a esa cruz? Mi pecado. Mi pecado llevó al Hijo de Dios a morir así en esa cruz. Mi pecado. Entonces, cuando ves la cruz, odias tu pecado, porque por mi culpa el Hijo de Dios tuvo que morir así por mí. Entonces tú y yo nos arrepentimos y renunciamos a ese pecado para honrar ese sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nosotros. No porque para ganarnos nada, porque ya Dios lo dio todo en su Hijo Jesucristo, en su preciosa palabra, en el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Dios ya lo dio todo por ti. No escatimó nada por ti. ¿Cómo tú y yo vamos a responderle? Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. No os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y dice el Señor: porque yo
porque no quiero la muerte del que muere, sino Jehová el Señor. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Sabes qué? Ezequiel 18, versículos 30 al 32 nos enseña que Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo mismo, ¿sabes qué? El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Y Jesucristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes qué? El buscar honrar a Dios, obedecer a Dios, es lo que debe ser el anhelo de todo hijo y de toda hija de Dios. No podemos denigrar la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, te lo dejo de tarea. Romanos capítulo 6 dice, porque si, entonces, ¿que vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque Cristo ya murió en esa cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados. No podemos volver a ese lodo del cual la sangre de Cristo nos rescató. No podemos, y no podemos creer que tenemos una relación con Dios cuando hay este tipo de pecado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El sacrificio ya fue hecho. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el sacrificio ya fue hecho. Porque mi deuda y tu deuda ya fue pagada en la cruz, ya fue pagada. El sacrificio del Hijo de Dios, como ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados para darnos vida nueva, vida eterna y perdón de pecados, ya fue hecho. Por lo tanto, Él está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el primer mensaje de Jesucristo. ¿Sabes? Acércate confiadamente al trono de la gracia. Juan capítulo 8 versículo 28 dijo, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando vean el sacrificio, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y si algo anhelo, es que muchos puedan venir al conocimiento del sacrificio perfecto del Hijo de Dios por nosotros. Que muchos podamos venir a descansar de nuestras obras y recibir la obra perfecta de Cristo Jesús. Pero una vez que entiendes la obra perfecta de Cristo Jesús, sabes que la respuesta es, quiero agradarte, Señor. Quiero honrarte, Señor. ¿Cómo puedes morder la mano que te da de comer? ¿Cómo puedes ofender a aquel que murió por ti? ¿Cómo puedes creer que vas a vivir otra vez en pecado, ocultando a una doble vida, cuando ves la cruz y contemplas la cruz y dices, de esa manera me amas? De esa manera me amas. Cristo Jesús ya murió por tus pecados. No regreses a ellos. Cristo Jesús ya murió por tus pecados. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Así como Jesucristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Es por sus méritos que tú y yo podemos acercarnos al Padre. Pero también como hijos de Dios que hemos entendido el sacrificio tan duro pero tan perfecto y completo de Cristo Jesús en esa cruz, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a la cruz de Cristo? ¿Regresar a tu pecado? ¿Regresar a la indiferencia? Mira la cruz, mira la cruz. ¿Y ahora qué? ¿Vas a regresar a vivir
tu vida como si nada hubiera pasado ahí en esa cruz? ¿Vas a volver a vivir tu vida a tu manera? ¿Vas a volver a vivir tu vida indiferente a Dios? A tomarlo como una religión, como mira, pues yo ya cumplí, ¿no? Yo ya vine el domingo, yo ya me conecté el martes, el jueves, pues yo ya cumplí. No, no se trata de cumplir con Dios. Se trata de anhelar. La gran diferencia de una religión con una relación con Dios es que la religión es tienes que hacer las cosas. Y una relación es quiero. Lo que Dios quiere contigo es una relación. Y así como Él te anhela, Él te ama y Él estuvo dispuesto a entregar todo por ti en esa cruz, a su Hijo Jesucristo y el mismo Cristo Jesús entregándose por ti, ¿cuál va a ser tu respuesta? A la cruz de Cristo. Mira la cruz. Mira la cruz. Ahora mira tu matrimonio. Mira la cruz. Mira la cruz. Ahora mira tu educación a tus hijos. Mira la cruz. Mira la cruz. Ahora mira cómo le hablas a tus padres. Mira la cruz. Mira la cruz. Y mira tus finanzas. Mira la cruz. Mira la cruz y mira tu agenda. ¿Qué lugar ocupa Dios? Mira la cruz. Mira tu vida. Él murió para salvarte. Él lo entregó todo por ti. Él te ama. No hay otro lugar donde puedas encontrar descanso, paz, propósito y vida eterna. Mira la cruz. Yo te pido que terminemos con una oración y te pido que hoy tomes la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Que hoy tomes la decisión de entregarte a Él, de entregarle tu vida, entregarle todas las áreas de tu vida y ponerlas a tus pies, de pedirle que salve tu alma, de que si hoy Dios te lleva a casa, que sepas que vas a ir a casa con papá, que si hoy tu corazón da el último latido, que sepas que cuando cierres los ojos en este mundo sabes dónde los vas a abrir y que el Señor Jesucristo estará del otro lado esperándote con una sonrisa. Cree que Cristo Jesús murió en esa cruz para perdonar todos tus errores, todo tu pasado, todos tus pecados. Cree que ese sacrificio en esa cruz fue completo y perfecto para darte vida eterna. Cree que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá. Cree que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cree que Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Dile: sí creo, Señor. Sí creo, Señor. Cree que tu única manera de estar en la eternidad con Dios en el cielo es creyendo que el sacrificio de Jesús fue perfecto y completo en esa cruz. Cree. Y toma la decisión de ahora en adelante vivir por Él, en Él y para Él. Cree y medita en las Escrituras. Medita en su preciosa palabra. Pídele a Dios que te dé hambre de su hermosa palabra. Cree. Y ahí en tu lugar inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Y dile a Jesucristo: Señor, te entrego mi vida. Dile al Padre: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por todos mis pecados. Yo creo en tu Hijo Jesucristo
como ese cordero que fue sacrificado por mis pecados. Yo creo que tu Hijo Jesús es la resurrección y la vida. Creo que soy perdonado por el sacrificio de tu Hijo en esa cruz. Creo que me has dado vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Creo en tu palabra, Señor. Creo, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que me perdones mis pecados. Perdona mis fallas, mis faltas. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en mí, Señor. Séllame para ti. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y todo mi ser. Te entrego todo lo que soy. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Límpiame, limpia mi corazón, sáname. Recíbeme, Señor. Y gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí. Amén. Ay, querida familia. Para mí es un placer estar con ustedes y que juntos podamos estar estudiando las Escrituras y poder meditar en ellas. Dios es bueno, Dios es fiel. Y este versículo donde Dios dice, nuestro Señor Jesús dice, porque mi Padre conmigo está, grábatelo, el Señor está contigo. Él te ama. Él está con nosotros. Sea lo que sea que estemos viviendo, Él está con nosotros. Pero también esta parte donde Jesucristo dijo, porque yo hago lo que le agrada. ¿Sabes qué? Que tu vida y mi vida traigan honra al sacrificio de su Hijo en la cruz. Que tu vida y mi vida valgan la pena para Él. Que tu vida y mi vida valgan la pena. Estamos de paso en esta tierra. Estamos de paso. Y un día partiremos. Y estaremos en su presencia eternamente. Que esta época temporal que estamos aquí en la tierra valga la pena para aquel que lo dio todo por nosotros. Ha sido un placer para mí el poder meditar la palabra junto con ustedes. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Que tengan un domingo increíble en familia. Que tengan una semana preciosa. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos. Sigamos orando por todos los enfermos con COVID. Sigamos orando por los doctores, por las enfermeras, por todos los que trabajan en hospitales. Sigamos orando, esto todavía no termina. Pero yo sé que el Señor está con nosotros y ya falta menos. Les pido que sigamos orando por ese lugar para la iglesia. Y pues bueno, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Primero Dios, nos vemos para el estudio del martes y jueves. Van a ser estudios diferentes. El martes y jueves vamos a tener invitados de lujo aquí con nosotros. Entonces los invitamos a que se conecten el martes y el jueves. El jueves va a ser un estudio sobre los últimos tiempos. Y tengo un invitado de lujo desde California. Entonces, el martes vamos a tener un estudio sobre los últimos tiempos. Digo, el jueves. Y el martes va a ser para la familia, como siempre lo hacemos. Entonces, primero Dios, nos vemos. Primero Dios, el martes a las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche. Todos los que quieran lo de Right Now Media, escríbanos y les vamos a mandar el link. Que Dios los bendiga.